agradecido con el Señor, como les decía. Es una tradición de nuestra iglesia. Cada noviembre tomamos un momentito para recordarnos y para reflexionar en lo que estamos haciendo a través de la misión que el Señor nos ha encomendado hacer, a través del mandato que Jesús dio a su iglesia, a usted y a mí, de eso que debíamos hacer. Y damos muchísimas gracias al Señor de que podemos hacerlo una vez más. Yo quisiera, ojalá de ustedes de ya haga planes de estar aquí de hoy en 8. Hoy en 8 nos visita el pastor Eduardo Rowe. El pastor Eduardo nos va a venir a comentar un poquito también de lo que está ocurriendo en Comunidad Esperanza Senegal. No sé si usted sabía, muchos de ustedes me imagino ni siquiera saben que nuestra iglesia apoya mes a mes un ministerio en Senegal, en África. A través de sus ofrendas también colaboramos con eso. Y es una alegría para nosotros poder entonces tener al pastor Eduardo el próximo domingo, recordarnos un momentito de eso. Y también invitarnos a participar en esto que Dios está haciendo. Esta obra grande y maravillosa que Dios está haciendo aquí en Desamparados, aquí en San José, aquí en Costa Rica y hasta el fin de la tierra. Ahora sí sucede algo interesante, y esto es una experiencia no sé si nueva. Mi memoria me dice que tal vez hace 15 años también ocurrió, pero creo que es la primera vez que hacemos un mes misionero y no está don Daniel Azofeifa aquí con nosotros. Y eso extraño, porque es mes misionero y todo el mundo asume que va a entrar aquí mi papá y va a hablar con ustedes y va a recordarles de las iglesias en San Carlos y además va a recordarles de las promesas de fe y va a hablarles de todas estas cosas que año tras año, los que han estado aquí muchos años ya esperan que significa mes misionero en la iglesia. Bueno, no está aquí don Daniel, entonces ¿qué hacemos? No hagamos mes misionero, no sé. Esto es una oportunidad maravillosa para mí el día de hoy de hacerle una pregunta a usted. ¿Hacemos mes misionero porque don Daniel nos hace hacer mes misionero? ¿Hacemos mes misionero porque don Daniel año tras año escribía al comité pastoral, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Mes misionero, mes misionero. Y hasta se enojó cuando nosotros le dijimos, bueno, vamos a hacer solo 15 días, no el mes completo. Y hubo que convencerlo, vieras, de que vamos a hacer solo 15 días y que también en mayo, y así lo hemos hecho varios años también, tenemos otro espacio de reflexión en misiones. Bueno, ¿hacemos esto solo porque don Daniel nos lo hace hacer? Creo que yo quisiera que el día de hoy usted se responda a esa pregunta, no a la ligera, no porque es lo que se espera que respondamos, pero que usted se responda a esa pregunta en su corazón. Cuando usted pensamos en un tema como este, ¿lo pensamos solo porque es lo que los cristianos tenemos que hacer? ¿O hay algo en su corazón, en su vida, que le mueve en esta dirección? ¿O hay algo en su corazón dentro de usted que le dice, sí, esto es importante para mí? ¿Okay? Y quisiera que realmente dediquemos unos minutos el día de hoy a trabajar juntos alrededor de esa idea, si usted así me lo permite. Y no se me corría mejor espacio para hacerlo que a través de una historia conocida de la Escritura por todos, el libro de Jonás. Esta historia que nos cuenta de este hombre que Dios le envía a predicar a este lugar Nínive, pero que corre al lado opuesto, tan lejos como puede, y que cuenta esta historia sorprendente de que es devorado, tragado por un pez gigantesco, y que cuando sale de ese pez de una manera milagrosa, Dios le vuelve a decir, ve otra vez a Nínive, y decide ir a Nínive. Una historia que posiblemente muchos de ustedes han escuchado, de esas historias llamativas de la Biblia. Nada nuevo para ustedes. Y sin embargo yo quisiera, como les digo, que nos respondamos esta pregunta. ¿Qué significa cuando nosotros nos paramos aquí a hablar de misiones para usted, en su vida, en su corazón? ¿Qué significa para usted? No para don Daniel, no para los hermanos del comité misionero, o no para otros hermanos aquí que sabemos tienen ese corazón misionero y viven día con día estas cosas. ¿Qué significa para usted? Que mañana tiene que ir a trabajar, que tiene que resolver tareas de sus hijos porque están en semanas finales de la escuela, ahora en la tarde. ¿Qué significa esto para usted? Por favor, no se lo responda a la carrera. Por favor, ¿qué tal si intentamos juntos responderlo a través de lo que este libro de la Escritura nos trata de decir a usted y a mí? Primero que todo, lo que les trataba de decir a cualquiera, porque aquí viene una cosa muy curiosa de este libro. ¿Cuál era el punto de este libro? ¿De qué se trata este libro? Bueno, sí, todo eso ocurrió y ¿cuál es la moraleja de esta historia? Porque una cosa que nos ha sorprendido este libro a lo largo de los siglos es que no sabemos de qué se trata. Hay otros libros de la Biblia que es muy claro.
Juan dice en capítulo 20 del Evangelio de Juan, estas cosas os han sido escritas para que creáis. O sea, esto es para esto. Estudiamos en nuestro curso de Nuevo Testamento, casi cada carta podemos ir encontrando un versículo clave que nos dice, de esto se trataba, para esto fue escrito. ¿Por qué se escribió el libro de Jonás? ¿Quién se le ocurrió decir, bueno, esta historia hay que escribirla y con qué propósito tenía? Déjenme para que esto quede claro para ustedes. En el puro final del libro de Jonás, en el puro final, capítulo 4, versículos 10 al 11, y el Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Dios está discutiendo con Jonás. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. ¿Y no habría yo de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad, con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda y donde hay muchos animales? Fin de la historia. Ahí terminó. Revísenlo en sus Biblias y la anda. Ahí termina. ¿Cuál es la moraleja? Dios le hace una pregunta a Jonás para la que nunca hay una respuesta. Y no sabemos qué respondió Jonás. No sabemos nada de la vida de Jonás después de ese punto. Listo, se acabó. Entonces, ¿qué era el propósito? ¿Qué debía ocurrir con este hombre o qué estaba tratando Dios hacer entender a este hombre? ¿Cuál es el propósito de este libro? Como les digo, porque el protagonista, el héroe, nunca aprende la historia, nunca aprende la moraleja, nunca cambia en todo el libro. Lea el capítulo 2. Se supone que Jonás dice estas palabras dentro del pez gigante. Nunca dice perdón. Léalo, ¿tiene su Biblia con usted? Nunca dice perdón. Hace un poema maravilloso dentro del pez. Sí, era muy elocuente Jonás. Pero nunca dice, perdón Señor, me fui a donde no tenía que haber ido. Nunca. Sí, Dios lo saca del pez, pero a menudo damos por hecho que si lo sacó del pez es porque se arrepintió Jonás. No, no lo hizo. Jonás no se arrepintió en capítulo 2. Así que, ¿cuál es el propósito de esto? Porque el héroe es terrible. Nunca se arrepiente, nunca crece, nunca cambia. Entonces, ¿cuál es el punto de la historia? Yo quisiera, si usted me lo permite, que miremos con cuidado este relato y que tratemos de encontrar entonces tres cosas que Jonás se resistía a aprender. Tres cosas que Jonás no estaba logrando captar. Porque creo que quizás hay un poquito de Jonás en usted y en mí. ¿Sí? Creo quizás hay un poquito de Jonás en usted y en mí. Así que solo permítame mirar este relato, tres cosas que Jonás no lograba aprender. Empecemos por el capítulo 1. Voy a leerlo completo porque es conocido, pero es bueno que lo tengamos muy presente. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. ¿Cree Jonás que puede irse de la presencia del Señor? Al parecer no, y sin embargo lo intenta. Pero el Señor hizo que el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían entonces mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros, vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y aún así yo ando tratando de escapar de él, curiosamente, ¿verdad? Afirmo que él hizo todo y que creó todo, pero yo creo que sí soy capaz de escapar. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues como él mismo se los había dicho, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme?
Y como el mar se había embravecido más y más, Jonás le respondió: pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Dice, verso 15, entonces verso 14 mejor. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Verso 15, entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor, y le ofrecieron un sacrificio, e hicieron votos. Pero el Señor tenía un pez preparado que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre de ese pez por 3 días y 3 noches. La historia la conocemos, ¿verdad? 3 observaciones, hagamos rápidamente. ¿Cuál es la actitud de Jonás para estas personas, para estos marineros? ¿Qué actitud tiene con estos marineros? Es terrible, ¿verdad? 2, no sé si lo notaron. Históricamente pensamos que Jonás se durmió y después vino la tempestad, pero no fue así como ocurrió. ¿Lo habían observado? Primero vino la tempestad, está todo ese barco que se mueve para acá, para allá, para todo, y Jonás decide: ¿sabes qué es el momento de hacer para mí? Creo que es momento de bajar, tomar una siesta. Está todo el mundo asustado, todo el mundo viendo cómo logra que ese barco no se hunda, y Jonás, ¿qué decide? Yo creo que podría pegarme una buena siestita, que yo me duermo mejor así que cuando me mecen. Y baja Jonás a dormirse, sabiendo lo que está ocurriendo. Después estos hombres lo despiertan y le dicen: clama a tu Dios. ¿Se dieron cuenta que nunca clamó a su Dios? Clama a tu Dios para que no perezcamos todos juntos nosotros que estamos aquí. Jonás dice: no, yo sé que es por mi culpa, pero no voy a clamar. Ese es Jonás. ¿Se dan cuenta de la actitud que tiene este hombre para estos marineros? Es terrible. Algunos estudiosos han llamado a Jonás el antibuen samaritano. O sea, es todo lo que el buen samaritano no fue, ¿verdad? Terrible es este hombre. Y este hombre terrible, con esa actitud terrible, se enfrenta a unos marineros que por otro lado tienen totalmente otra actitud. Verso 13, que creo que me lo brinqué, ¿verdad? Verso 13, aquellos hombres se esforzaban para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía más y más. Estos hombres no querían tirar a Jonás. No lo conocían, no sabían qué eran. Y yo creo que sí, no sé, no debe haber caído muy bien, porque con esas actitudes, imagínense, ¿verdad? Y aún así estos hombres están ahí batallando con el mar para decir: no vamos a tirar a este hombre al agua. ¿Cómo vamos a hacer eso? Este es un contraste maravilloso, ¿se ha dado cuenta? Estos hombres paganos son mucho mejores que Jonás en muchos aspectos. Estos hombres paganos que no conocen de Dios se portan sorpresivamente muchísimo mejor que lo que el héroe de la historia se comporta, ¿verdad? Un detalle más que tal vez, y es difícil de notar porque en nuestras Biblias en español a veces se pone complicado de entender. ¿Cómo termina el evento? Ellos lanzan a Jonás al mar, y cuando el viento se calma, ellos quedan asombrados. Se dice el verso 16: sintieron grande temor del Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Como le digo, es un detalle difícil de reconocer, porque según la traducción de Biblia que usted use, o simplemente por el hecho de que no podemos leer la Biblia en el hebreo, a veces lo pasamos por alto. Dice: sintieron gran temor de Yahweh, de Jehová, dice la Reina Valera. O la mayoría de sus versiones va a decir del Señor con S mayúscula, para indicarnos que no es cualquier Señor, no es cualquier Dios al que invocaron aquí. Invocaron a Yahweh, sintieron temor de Jehová y lo adoraron. Y si usted mira varios pasajes del Antiguo Testamento, cuando usa el nombre Jehová o cuando usa el nombre Dios, es intencional. Cuando Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, no está diciendo cualquier cosa. Nota el compromiso de Ruth es gigantesco. Donde quieras que viva, viviré, y donde quieras que mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Señor, tu Jehová, es mi Jehová. No es cualquier sacrificio. Lo mismo ocurre en Jonás capítulo 1. Estos marineros que de nada conocían de Dios, ahora hacen votos de fidelidad.
Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Qué pensaba Jonás? Entonces Jonás pensaba, la misión se hace solo donde yo quiero. Dios le dice, no, la misión se hace incluso donde usted no quiere hacerla, en el lugar que usted menos se lo esperaba. Jonás piensa, yo no quiero ir ahí y entonces me voy para otro lado, porque de todas maneras yo digo dónde y cuándo hago la misión. Y el Señor le responde, no, Jonás, así no funciona. Así no funciona. Si usted no sé si está metido en qué tantos chats cristianos llenos de personas cristianas o todo, no sé si les lo han visto. Ha circulado estos días un meme, es una broma por supuesto, o quizás no. Sentí un llamado profundo del Señor a ser misionero en Qatar, comenzando ahora el 20 de noviembre, siento ese llamado, hermanos, si estoy levantando ofrendas, el que quiera ofrendarme, porque sentí un llamado del Señor que tengo que ir a evangelizar a Qatar, ¿verdad? No lo han visto, ha circulado, depende de cuántos grupos cristianos ahí usted esté metido, le garantizo que hacia el puesto. Y de broma en broma, hermanos, usted sabe que hay algo de cierto ahí, ¿verdad? Que desafortunadamente, y lanzo una crítica al movimiento misionero mundial, lo he visto. Curiosamente hay gente que siente que yo tengo este llamado misionero de Dios para allá, solo allá. No puedo servir en absolutamente nada más, solo allá. Porque Dios me habló eso. Y no digo que Dios no puede poner eso en el corazón de personas, de hecho que lo hace. Lo que me sorprende, como le digo, es que no es el caso en Jonás. Que Dios está gritándole con todas fuerzas a Jonás, de manera que le quede muy clara. La misión no se hace solo cuando usted va donde usted quiere ir. La misión se hace siempre. La misión se hace incluso de maneras en las que usted no se imagina. Primera cosa, que Jonás estaba equivocado. Hay dos más, pero debemos brincar hacia adelante en el texto. Si tiene su Biblia, acompáñeme a capítulo 3. Tenga ahí capítulo 3. Veremoslo solo por encima. Gracias por tener ese montón de Biblias ahí y estar oyendo esas páginas de la Biblia moverse. Capítulo 3, verso 1. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama lo que yo te daré. Y otra vez va Jonás, ahora sí, a regañadientes, pero va. No quería, pero fue. Y proclama el mensaje del Señor. Final del verso 4. ¿Cuál es ese gran mensaje? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Listo. 40 días Nínive será destruida. Cruzó toda la ciudad Jonás caminando. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Es un debate entre los estudiosos de este texto. ¿Realmente fue solo eso el mensaje de Jonás? No dijo nada más. ¿Realmente caminó por toda la ciudad gritando dentro de 40 días Nínive será destruida y ya? ¿Y salió de la ciudad? Algunos entonces comentaristas dicen, no puede ser, algo más tiene que haber ocurrido. ¿Y por qué lo dicen? Porque dice que cuando llegó la noticia, verso 6, al rey de Nínive, o verso 5, que todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, hasta el mayor. Algo supieron reaccionar los ninivitas. Y además dice que cuando llega la noticia al rey, él apoya ese ayuno. Y dice al final del verso 8, apártese cada uno de su mal y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme y entonces no pereceremos. Entonces algunos dicen, ¿por qué los ninivitas reaccionan así? Bueno, tiene que ser que Jonás dijo algo más. Pero yo no lo creo. Yo creo que este hombre realmente se paró solamente a gritar, ustedes van a estar destruidos. El juicio de Dios vendrá sobre ustedes. Esa fue su predicación. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando usted lee el capítulo 4, calza perfectamente. No, este hombre no quería decir nada más que eso. No esperaba nada más que eso. Ese hombre fue y dijo exactamente esas palabras, así como las escucharon. Solamente esas palabras. Y ahora, de alguna manera sorprendente, los ninivitas reaccionan ante esas palabras terribles de juicio y empiezan a actuar en acuerdo a esas palabras. De alguna manera, otra vez nos pinta un contraste sorprendente este libro. Esos ninivitas conocen, confían, creen más en la misericordia de Dios que el mismo Jonás.
Esos ninivistas tienen un concepto más claro de qué es la misericordia de Dios que el mismo Jonás que había venido a darles este anuncio. Uf. ¿Se dan cuenta de ese contraste? Miremos otra observación importante en este pasaje. Entonces se convirtió el pueblo de Nínive. De hecho que no. Mire con mucho cuidado las palabras. Mire con mucho cuidado. Verso 8 nuevamente. Al contrario, hombres y animales por igual deben cubrirse de cilicio y clamar a Dios. Ojo, ahora utiliza la palabra Dios, no utiliza la palabra Señor. Como les dije, en la Biblia eso es intencional. Hay que aprender, y yo sé que es difícil porque estamos leyendo una traducción. Utiliza la palabra Elohim, clamaron a Elohim, que es el mismo concepto si nosotros dijéramos clamaron a Dios. ¿A cuál Dios? Bueno, a Dios, ¿verdad? Muchas religiones llaman a su Dios, Dios, punto, ¿verdad? ¿A cuál de todos? Bueno, Dios. Extraño, ¿verdad? Pero así lo hacemos. El punto aquí es, no aparece la palabra Yahvé. No hay un arrepentimiento y no hay una descripción tan explícita sobre este momento donde los ninivitas hacen esto mismo que hicieron los marineros. No sucede aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se convirtieron al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este pasaje? ¿Qué es tan importante que ocurrió en ese momento que Dios dijo, eso es suficiente para que yo cambie de opinión? ¿Qué es esa cosa tan importante que Dios vio en esa ciudad y que dijo, ¿saben qué? Voy a cambiar de opinión al respecto. ¿Saben cuál es? Una reforma social. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Apártese cada uno de esa violencia que tienen el uno contra el otro. Apártese cada uno de ese maltrato que se están haciendo entre ustedes. Vivan en paz. Y aparentemente eso bastó para que Dios dijera, listo, con eso estamos bien, listo. Lo cual es sorprendente porque ¿sabe qué piensa Jonás? Y creo que piensan muchos evangélicos el día de hoy. Lo que pensaba Jonás es que la misión se hace para recoger los resultados que yo espero. En el caso de Jonás, un resultado terrible, juicio, fuego del cielo que los consumiera. Y en el caso de muchos evangélicos hoy, más personas aquí sentadas, más y más personas aquí sentadas en nuestra iglesia. La misión se hace para que hayamos más de nosotros. Esa es la razón y el corazón de la misión. La misión se hace para que dentro de unos 10 años, cuando vayamos a ese pueblito donde hicimos misión, haya un templo con una comunidad de hermanos muy bonita y hay un rótulo que diga Iglesia Bautista en la entrada. Y si no hicimos eso y si no logramos eso, no hicimos la misión. Y sin embargo, si nos basamos en este pasaje, el resultado de la misión no es lo que Jonás esperaba. Y sin embargo Dios miró eso y dijo, listo. Dios estaba bien con eso. Dios estaba alegre con eso. Qué sorprendente, ¿verdad? Qué interesante. Cómo nos obliga a repensar algunas cosas de las que hacemos. Hace unos años recuerdo las campañas, vamos a ganar 1000 almas. Vamos a ganar 1000 almas para arriba y para abajo. ¿Cuántas almas vamos a ganar? Bueno, era algo muy específico de lo que ellos esperaban lograr. Vamos a hacer la misión porque esperamos lograr este resultado. Si vamos al libro de Jonás, el resultado en ocasiones es el que no esperamos. No significa que hay algo malo en hacer esto que hacemos. No significa que hay algo malo en que esperamos que haya más personas aquí sentadas con nosotros. Para nada. Significa que no podemos hacer la misión esperando que el resultado sea el que yo quiero. Significa que tengo que esperar que Dios sea el que determine el resultado. Debo permitirle a Dios que Él gobierne sobre cuál es el resultado. Vamos a ir a San Carlos, sí. Vamos a ir a San Carlos. ¿Y qué resultados vas a tener? Bueno, vamos a trabajar para construir iglesias, edificar espacios, todo. Pero al final del día el resultado le pertenece al Señor. Es de Él, no es de nosotros. Vayamos al capítulo 4, un último momento. Como les decía, es un capítulo maravilloso porque es totalmente inesperado. Leo unos versículos para que tengamos el sabor. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo, ¿y bien, Señor, no es acaso lo que yo decía cuando estaba en mi tierra?
Por eso me apresuré a oír a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: hey, ¿te parece bien enojarte tanto? ¿Te parece bien enojarte tanto? Jonás, ¿está bien esto que estás haciendo? Y Jonás no responde, ¿saben? No dice, sí, me parece bien, o no, no me parece bien. No responde. Y una vez más, como les decía, el verso 11. ¿No habría de tener piedad de Nínive? ¿No habría yo de tener piedad de Nínive, Jonás? No debía tener piedad de Nínive. No responde, Jonás. Nunca responde. ¿Por qué nunca responde? ¿Qué es este final? ¿Perdimos una página? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Se les olvidó imprimir la página de Jonás capítulo 5? ¿Qué está pasando aquí? Déjeme poner un ejemplo de la misma Biblia que nos podría ayudar a entender lo que está pasando aquí. Hay otro relato en la Biblia donde también el protagonista termina de esa misma manera, con ese mismo suspenso. No sabemos qué pasó. Y que, por cierto, cuando usted lo estudia, es un relato muy similar a Jonás. ¿Saben cuál es? La parábola del hijo pródigo. Y por cierto que los estudiosos se han puesto a hacer las comparaciones y se dan cuenta que hay muchas similitudes entre la parábola del hijo pródigo y Jonás. Y usted dice, ¿cuáles? Déjeme explicarle. Los dos primeros capítulos de Jonás que nos narran un hombre desobediente que quiere irse lejos del Padre, lejos de Dios. ¿Y qué nos narran los capítulos 3 y 4? Bueno, ahora nos narran un hombre obediente, como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que hace la voluntad del Padre, pero la hace sin que su corazón esté ahí. La hace a regañadientes. Y de la misma manera, no sé si usted recuerda, terminan los dos relatos. Termina la parábola del hijo pródigo con el padre diciéndole: hijo, tu hermano ha regresado, entra a la cena con nosotros. Pero nunca supimos si el hijo mayor entró. ¿Se había dado cuenta usted de eso? Una parábola tan conocida y termina con un suspenso, porque casi siempre nosotros nos encanta mirar el final de la parábola del hijo pródigo donde el hijo menor regresa y se nos olvida que hay un hijo mayor. Y ese hijo mayor nunca supimos qué pasó. Misma situación con Jonás. ¿Qué pasó con Jonás después? No lo sabemos. Déjeme quizás decirle algo que tal vez pudo haber estado pasando allí. Como les digo, ambas historias tienen este final donde se demuestra la inhabilidad del protagonista de comprender la gracia de Dios. Ambas historias terminan exactamente así, con ese suspenso. ¿Podrá o no el protagonista comprender que Dios es un Dios de gracia? ¿Podrá o no podrá? Algunas personas también se han planteado si Jonás es un escrito ficticio, si fue una historia que se inventaron, un poco por la parte fantástica, ¿verdad?, de la historia, otro poco porque no hay muchas alusiones históricas. Pero vieras que hay una muy interesante. En el segundo libro de los Reyes, que es un libro donde precisamente se narra la historia del pueblo de Israel con mucho detalle, en el capítulo 14, verso 25 menciona ese Jonás, hijo de Amitai. Jonás, hijo de Amitai. Así que cualquier persona que hubiera querido escribir el libro de Jonás como una historia ficticia que no ocurrió, tendría un grave problema. ¿Cómo explico yo que sí existe un Jonás, hijo de Amitai, en la historia? ¿De dónde me lo saco? Tendría que resolver ese problema. Si no, quizás, y yo creo que es bastante razonable decir, sí ocurrió el libro de Jonás. Si realmente hubo una persona que vivió esta historia, por maravillosa y sorprendente que nos parezca, ¿verdad? Y entonces, si realmente ocurrió esta persona, si realmente vivió esta persona, su historia posiblemente llega a nosotros ¿cómo? A través del mismo Jonás. Así que quisiera yo creer que el libro de Jonás es de alguna manera la confesión de Jonás. Quizás años después de este evento, quizás años después de estar luchando con esta ira en su corazón, de alguna manera, algún momento en su vida, Jonás realmente aprendió la lección. No lo narra el libro, usó un recurso literario, al igual que Jesús en la parábola, para crearnos esa gran pregunta que todos necesitamos respondernos. ¿Comprendemos de qué se trata esta gracia que el Señor nos ha dado? Bueno, entonces, nos lleva
a esto tercero que Jonás pensaba. Jonás pensaba que la misión se hace solo para que el otro cambie. El propósito de la misión es que el otro cambie. Todo el libro de Jonás es un testimonio de algo maravilloso. La misión se hace para que yo cambie. Todo el libro de Jonás, la gran lección que tuvo que aprender. La misión se hace no porque vamos a ir a ayudarle al otro, porque el otro está mal. Vamos a ir a San Carlos porque esa gente qué mal está. Vamos a ir a casa de Dios, porque esa gente qué mal está. Vamos a ir a la cárcel, esa gente de fijo está muy mal, ¿verdad? Vamos a ir aquí y allá porque están mal sin nosotros. No es cierto. La misión se hace en el libro de Jonás para cambiar a nosotros. Para que usted y yo cambiemos. Me he dado cuenta, y es mi convicción personal, que algunas de las personas más felices que yo conozco son las personas que están más comprometidas con el bienestar de otros. No sé si usted lo ha visto, en mi experiencia me he dado cuenta que algunas de las personas más felices, más plenas que yo conozco son las personas que no están todo el tiempo lamentándose y doliéndose de todo lo malo que les ocurre, porque están tan ocupadas buscando el bienestar de los demás que ni siquiera tienen tiempo para recordarse de sus problemas. Es la verdad que tuvo que aprender Jonás, que somos más felices cuando vivimos para los otros. Resumámoslo si les parece así. Tratemos de concluir nuestro tiempo aquí de esta manera. Para esos Jonases que todos tenemos adentro, para ese pequeño, ojalá minúsculo Jonás, que creo que usted tiene y que yo sé que yo tengo. ¿Qué nos dice esta historia entonces? Nos dice, número 1, que la misión se hace en todo lugar. No donde usted quiere. Dios va a hacer la misión. Está interesado en hacer la misión. Usted puede decidir si lo camina acorde a ese plan que Dios tiene o se resiste con todas sus fuerzas, pero Dios es maravilloso. Él hace la misión. Número 2, que la misión se hace dejando que Dios determine los resultados. Ese es el punto. Hacemos la misión. A veces nos ha ido muy bien, a veces no tanto. A veces nos sorprendemos de las cosas maravillosas que ocurren cuando vamos a hacer la misión. A veces no. Pero no importa, porque la misión se hace permitiendo que sea Dios el que determine los resultados. Y número 3, que cuando vamos a hacer la misión, cuando estamos haciendo eso que Dios nos mandó a hacer, realmente se trata de nosotros en muchas ocasiones. Sí, por supuesto, Dios está interesado en el otro también, pero en muchísimas ocasiones se trata de cambiarlo a usted, a mí, moldear nuestro carácter, nuestras vidas, hacernos a usted y a mí más similares a Cristo. Le voy a pedir que piense un minuto en estas 3 cosas. Le voy a pedir que en soledad y en quietud piense un minuto en esto que acabamos de decir. Si algo de todo esto tiene que ver con usted y con su vida. Y si usted está preparado después de ese minuto, si usted está, como les decía, no porque esté don Daniel o no esté don Daniel, sino porque hay algo en su corazón que le dice sí, entonces usted responda con nosotros a través de este himno que hemos cantado por muchos años.